Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre las compañías en Ecuador, en la cual voy a tocar 3 puntos específicos. 1. ¿Qué tipo de empresas existen en Ecuador? 2. Diferencias entre compañía limitada, sociedad anónima y sociedades por acciones simplificadas. Y 3. ¿Cuándo se debería utilizar cada una de estas? Empezamos. ¿Qué tipo de empresas existen en nuestro país? La Ley de Compañías del Ecuador reconoce 6 tipos distintos de empresas que pueden establecerse en el país. Cada tipo de compañías responde a distintas necesidades, estructuras, beneficios y responsabilidades. De acuerdo a la Ley de Compañías, en su artículo 2, los tipos de compañías permitidas en el Ecuador son las siguientes. 1. La compañía en nombre colectivo. 2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 3. La compañía de responsabilidad limitada. 4. La compañía anónima. 5. La compañía en economía mixta. 6. La compañía por acciones simplificadas. Estas 6 especies de compañías constituyen personas jurídicas. Este tipo de personas tienen ciertas obligaciones generales que cumplir, como son el tener representación legal en el país, domicilio fiscal en Ecuador, declarar mensual y anualmente impuestos y tener un capital mínimo de apertura, a excepción de la sociedad por acciones simplificadas que no requiere de un capital mínimo de apertura. Diferencias entre compañía limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. Entre las principales diferencias en estos 3 tipos de compañías encontramos las siguientes. La sociedad por acciones simplificadas en Ecuador puede ser constituida e implementada por medio de actos y documentos privados. Se elimina la obligación de hacerlas por medio de escrituras públicas, mientras que la compañía limitada y la sociedad anónima se las debe constituir mediante escritura pública. Las sociedades por acciones simplificadas no es necesaria la inscripción de este tipo de actos societarios en los registros mercantiles. Solo debe ejecutarse ante la Superintendencia de Compañías, a diferencia de la compañía limitada y la sociedad anónima, si requieren ser inscritas en el registro mercantil. Para constituir una compañía limitada se requiere de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15, mientras que para constituir una sociedad anónima se requiere de un mínimo de 2 accionistas sin que exista un máximo. A diferencia de estos 2 tipos de compañías, las sociedades por acciones simplificadas pueden ser constituidas por una sola persona y no tiene un número máximo de accionistas. El capital mínimo para constituir una compañía anónima es de $800, mientras que el capital mínimo para constituir una compañía limitada es de $400. A diferencia de las sociedades por acciones simplificadas, no tiene un capital mínimo para constituirse. En la compañía limitada y las sociedades anónimas, la delimitación del objeto social es básica y muy limitada, y si bien se puede colocar objetos secundarios, estos no pueden ser ajenos al objeto principal. A diferencia de la sociedad por acciones simplificadas, se puede colocar el objeto social al que se va a dedicar la compañía, tan amplio como actividades civiles o mercantiles lícitas, permitiendo que la empresa pueda dedicarse a actividades completamente variadas con una sola compañía para muchos negocios. ¿Cuándo se debería utilizar cada una de estas? A continuación les voy a hablar sobre cuándo se debería utilizar cada una de estas compañías. Compañía limitada.
Se la debe utilizar en los casos que se tenga como objetivo formar una empresa pequeña. Se recomienda la formación de este tipo de compañía cuando se desee formar una compañía entre familiares o entre personas conocidas. En la sociedad anónima se debe utilizar en los casos que se tenga como objetivo formar una empresa grande y se recomienda la formación de este tipo de compañía en los casos que no me interesa conocer el socio, sino su capital invertido en acciones. En la sociedad por acciones simplificadas se debe utilizar en los casos que se desee formar una empresa que proviene del emprendimiento o negocios. Actualmente se recomienda este tipo de compañía al cliente por su pronta formación, ahorro en gastos, además puede ser constituida por una sola persona y no requiere de un capital mínimo. Muchas gracias.